Muy buenas noches con todos, mi nombre es Elizabeth Rodríguez Palma, estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente. En esta noche voy a hacer un análisis del siguiente artículo: conductividad inversa para el transporte de agua y anatomía relacionada en las raíces de finas de 6 especies de árboles de zonas templadas, una limitación potencial para la redistribución hidráulica. En la introducción, la redistribución hidráulica es la resignación pasiva del agua a lo largo de las estructuras de las plantas, siguiendo una gradiente potencial hídrica. Es un mecanismo importante para la supervivencia de las plantas en condiciones de sequía. Por ejemplo, los árboles con raíces más profundas resignan el agua de las capas del suelo donde cae más humedad. Aquí investigaremos la anatomía fina de las raíces y la capacidad relacionada con el flujo inverso de agua en 6 especies. Se analizará la anatomía de las raíces primarias y secundarias para probar la hipótesis de la anatomía de las raíces es similar a las raíces primarias y secundarias. H1. Y la conductividad del flujo del agua hacia adelante y hacia atrás en las raíces finas, que es idéntica. H2. En contraste con las dos especies coníferas, la mayoría de los parámetros anatómicos, por ejemplo, el diámetro del conducto hidráulico y la densidad del conducto, eran claramente diferentes entre las raíces primarias y secundarias de las angiospermas. Por lo tanto, H1 no fue compatible con las angiospermas. Tampoco va a ser compatible H2 con las angiospermas, pero sí va a ser compatible con las coníferas. Materiales y métodos. Material vegetal. El estudio de los plantones de 2 a 4 años de dos coníferas, Paice avis, Pseudotsuga mexiensis y 4 angiosperma, Arce pseudoplantanos, Castellana sativa, Facus sylvatica y Quercus robur. Las plantas se colocaron en maceta de 2 años antes del inicio del experimento de la en tierra para macetas. El 90% fue mezcla de tierra vegetal, compost, césped y lava. El 20% es materia orgánica y el 10% es tierra de la localidad. Anatomía fina de las raíces en cortes transversales sometidas a abreviación láser. Se recolectaron 5 individuos de cada especie antes de evaluar la anatomía fina de las raíces. Los sistemas de las raíces se liberaron cuidadosamente del suelo y se tomó una muestra aproximada de 1 centímetro de longitud. La preparación de muestra y secado se dieron en diferentes concentraciones de etanol. Primero un 70%, luego un 95% y finalmente un 99%. Las raíces primarias tuvieron menor diámetro que las raíces secundarias. Se cortaron mediante una tomografía por ablación láser y en cada sección transversal se analizaron para determinar el tamaño de las distribuciones del conducto cinemático. En mediciones y cálculos de la conductividad, se eligieron raíces con diámetros similares. Las raíces secundarias, la muestra se cortaron varias veces en el agua hasta alcanzar el doble de longitud. La primera muestra se evaluó la conductividad directa y la pieza restante para la conductividad inversa. Para medir la conductividad hidráulica se utilizó el medidor de Eboyle del xilema. Anatomía de las raíces primarias y secundarias. Las coníferas, no hubo cambios de diámetro hidráulico entre las raíces secundarias y primarias. La densidad de los conductores de las coníferas fue 17 veces mayor en las raíces primarias y 32 veces mayor en las raíces secundarias que en las angiospermas. En las angiospermas, las raíces secundarias mostraron un promedio de 1.9 veces mayor de diámetro que las raíces primarias. Las raíces secundarias de los castaños mostraron un diámetro significativamente mayor a roble, estando en el medio, y el haya y el arce mostraron un diámetro más pequeño. Diámetro hidráulico por medio por especie. La fracción de luz de vaso va a ser F y el índice de composición del vaso va a ser S. Se encontraron un patrón muy similar para ambos índices. No se encontraron diferencia en las raíces primarias dentro de 4 angiospermas y 2 coníferas. Las coníferas necesitan mucho más luz que las angiospermas. En las raíces primarias tiene una composición de vasos casi 60 veces mayor a las angiospermas. Las coníferas mostraron una composición de vasos muy similar en ambas raíces. En las angiospermas, el índice de composición de vasos de las raíces secundarias es 19 veces mayor a
a la comparación que las raíces secundarias, en particular del roble. El arce mostró una agrupación significativa en las raíces primarias, pero fue más prominente en las raíces secundarias. Conductividad hidráulica de la raíz. Las coníferas no mostraron diferencia entre la conductividad directa e inversa. En las angiospermas, con mayor conductividad hidráulica fueron las siguientes: castaño, roble, haya y arce. La anatomía de las raíces primarias y secundarias. Las coníferas. Para las coníferas no hay cambio en el tamaño de los conductos, pero en las ramas el conducto disminuye, por lo tanto aceptamos H1 para las coníferas. En las angiospermas se encontró diferente entre los órdenes de las raíces, lo que demuestra que un aumento de edad. Las raíces parecen cambiar la anatomía de la xilema. Es obvio el aumento del diámetro y disminución de la densidad de los conductores del agua, por lo tanto rechazamos H1 para las angiospermas. Conductividad hidráulica de especie máxima y pérdida de conductividad. En las angiospermas tienden a ser más plásticas. El castaño y el roble son porosos en el anillo del tallo y mostraron vasos más grandes en las raíces. El arce y la haya son especies porosas difusas en el tallo. La distribución de los vasos de las raíces finas parecían más difusas. La densidad típicas de las especies de tallo poroso son roble de 3 años, especies porosas difusas, ramitas de haya. Las angiospermas mostraron valores promedios, en el cual las raíces primarias tienen mayor valor y las raíces secundarias tienen menor valor. La alta densidad de los vasos expresa la resistencia mecánica de los tallos de raíces, ya que necesitan soportar fuertes cambios de clima. Las coníferas, por otro lado, no parecen ser muy conservadoras en su anatomía. Conductividad hidráulica inversa frente y delante de las raíces. Las verrugas vasculares asimétricas, los elementos que apuntan a la luz. Si los elementos fueran asimétricos, podrían causar más resistencia y turbulencias para la dirección del flujo. Tales alteraciones en la conductividad dificultarían el flujo inverso. B. Apertura asimétrica del pozo. Los pozos de conductividad entre los elementos de buque juegan un papel muy importante en la seguridad y resistencia del sistema hidráulico de las plantas. C. Reducción del vaso. Otra razón por la conductividad reducida se sabe que es el ausentamiento de los vasos ocurre en los tallos. La perforación, placas finas. Aumenta la resistencia al flujo de agua. Las placas comunes, las angiospermas, son escaliformes. Si las aberturas de las placas se estrechan hacia un lado, la resistencia irá hacia esa dirección. Conductividad hidráulica inversa frente y delante de las raíces. La dirección del flujo del agua de las raíces, es decir, hacia adelante y hacia atrás. Las coníferas. Las coníferas mostraron diferencias entre las direcciones de la conductividad. Se acepta H2 para ellas. Las coníferas solo tienen traqueidas que conducen cantidades más pequeñas de agua en comparación con los vasos. La distribución hidráulica es un fenómeno pasivo. Los árboles que reducen la pérdida de agua en el suelo en cierta medida puede beneficiarse durante los eventos de sequía. En las angiospermas se rechaza H2, ya que se encuentra una reducción del 40% de la conductividad inversa. La conductividad inversa de las raíces parece limitar la redistribución hidráulica interna de los árboles de las angiospermas. La transferencia de agua en el suelo podría verse además limitada, ya que la conductividad de todo sistema radicular también está limitado por otros mecanismos, con el forzamiento del agua a través del citoplasma de la franja de capilana durante la absorción de agua o la subversión de las raíces. Conclusiones. La estructura de la madera de las coníferas fue muy similar entre las raíces primarias y secundarias, pero mostró diferencias claras con las angiospermas. Si bien las raíces primarias fueron similares entre las angiospermas, las raíces secundarias muestran clara diferencia en la anatomía entre las especies. La anatomía fina de las raíces de las angiospermas no pueden predecirse mediante la anatomía del tallo, ya que las raíces finas de las angiospermas tendrían que construir más conductos, pero más pequeños y generalmente porosos y difusos. La reducción de la conductividad inversa de las raíces de las angiospermas arrojaron una nueva luz sobre el potencial de FC en general, especialmente en el escenario de sequía,
cuando la ebolia ya produce la conductividad. La cantidad de agua distribuida puede ser menor de lo esperado y se debe considerar la conductividad de la raíz reducida en dirección inversa en las raíces de las angiospermas. Se debe probar si esta reducción se debe a la estructura de anatomía de los vasos o se puede, por ejemplo, evaluando la conductividad inversa de las angiospermas sin vasos. En general, una información detallada sobre la anatomía de los vasos. Por ejemplo, la estructura de las paredes celulares y las placas de perforación ayudarán a comprender el proceso de transporte de agua y unas limitaciones en las raíces de las plantas. Muchas gracias.